La semana pasada tuvimos el campamento de jóvenes, como muchos sabéis, y pusimos una caja donde los jóvenes podían poner preguntas que tuvieran, preguntas de todo tipo. Así que pusimos esa caja y muchos jóvenes escribieron sus preguntas, y cuando las abrimos para leerlas y responderlas entre tres pastores, una de las preguntas decía: ¿por qué existe tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? Quizás es una pregunta que te has hecho. Es una pregunta que el hombre, el ser humano, se ha hecho desde el principio de los tiempos. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay tragedias y muerte en este mundo? Si Dios controla todo, si Él tiene todo el poder, y si Dios es bueno, ¿por qué hay tsunamis y terremotos que acaban con la vida de millares de gente? Porque hay violaciones y asesinatos horribles, porque hay niños muriéndose de hambre cada día. Solo hace unas semanas, lo contaba con algunos hermanos, solo hace unas semanas escuchábamos mi mujer y yo de la tragedia de los primos de mi cuñado, allí en Estados Unidos. Un padre y una madre que eran cristianos, solo habían podido tener un niñito de 3 años, y de una manera muy, muy trágica, este niñito murió al ser atropellado en un accidente de coche. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué un Dios bueno permite el mal? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y podríamos dedicar muchas predicaciones a este tema, el tema de por qué existe el mal, pero simplemente quiero decir que debemos recordar 3 cosas: que Dios es soberano y está en control de todo, Dios es soberano y está en control de todo, que Dios es bueno y siempre obra para un buen propósito, y en tercer lugar, que nosotros somos criaturas que no entendemos y encima criaturas pecadoras, que no merecemos ningún bien. Así que la pregunta hoy que vamos a hacer no es tanto por qué hay sufrimiento, sino la pregunta que queremos responder en el día de hoy es: ¿le importa a Dios tu sufrimiento? ¿Le importa a Dios tu sufrimiento? O quizá la pregunta se puede hacer también: ¿dónde está Dios en nuestro sufrimiento? Y el título de la predicación en el día de hoy es que vamos a ver la compasión de Cristo. La compasión de Cristo. En el pasaje que vamos a exponer hoy hemos visto que Cristo se compadece del sufrimiento trágico de una viuda. En el versículo 13, un versículo precioso, dice el versículo 13 de Lucas 7: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Cristo se compadece del sufrimiento trágico de una viuda en Naín y resucita después a su hijo que acababa de morir. A Cristo le importaba esta situación desesperadamente triste. Y sabes que a Cristo también le importa tu situación. Cristo se duele contigo en tu tristeza. Hoy queremos ver que en tus sufrimientos la compasión de Cristo es mucho más grande de lo que puedes imaginar. Lo voy a repetir: en tus sufrimientos la compasión de Cristo es mucho más grande de lo que puedas imaginar. Los funerales son siempre ocasiones de mucha tristeza. Y tenemos que reconocer que muchas veces, cuando alguna persona muere, nosotros no podemos compadecernos de la manera que quizá deberíamos, quizá porque queda lejos, quizá porque nuestra mente está en otra cosa y a veces nos cuesta compadecernos. Pero la actitud de Cristo no es así. Cristo puede, Cristo sabe compadecerse. La compasión de Cristo es inigualable, incomparable. Así es su compasión. En esta situación tenemos que entender un poco del contexto de la situación de esta viuda. Era una situación desesperada, una situación trágica en la que estaba esta mujer. Era viuda, lo cual en ese tiempo dejaba a la mujer desamparada. No había pensión de viudez, no había subsidios, no había apoyo. Muchas veces se quedaban sin casa cuando su marido fallecía. El ser viuda era una situación desesperadamente mala. Pero no solo eso. Esta mujer acababa de perder, dice ahí, a su único hijo. El único que tenía. Y lo había perdido. No tenía ya familia. Y encima, no solo eso, este hijo era joven. Este hijo había muerto en la flor de la vida. Era un muchacho nada más. Y había muerto. Así que, de alguna manera, podemos entender el gran dolor que tenía esta mujer. Pero Cristo se compadeció de ella. La compasión de Cristo. Queremos ver 4 cosas, una introductoria y luego 3 en este texto, en cuanto a la compasión de Cristo. Y lo primero que queremos ver es en general que Cristo se compadece de ti.
Cristo se compadece de ti. El verbo compadecerse, que aparece en el versículo 13, en el original griego, es un verbo que habla de sentir en las entrañas. Las entrañas es algo muy profundo. Sentir en lo más profundo de ti, un anhelo que sale de lo más profundo. Y eso es lo que Cristo sintió aquí. Habla de misericordia, de moverse a misericordia, pero algo que sale de dentro, no algo exterior. Que vas al funeral y dices lo siento mucho y luego vas y empiezas a hablar con el de al lado sobre cómo te ha ido la vida. No, es algo que salía de él, una compasión que salía de dentro de sus entrañas. Hemos leído un texto en Jeremías hoy, lo ha leído el hermano Sebi, que habla de la compasión de Dios. Y en el versículo 20 de Jeremías 31 dice, mis entrañas se conmovieron por mi pueblo, dice Dios. Por supuesto, Dios no tiene entrañas, pero esto nos habla de que en lo más profundo del ser de Dios algo se conmueve cuando ve a su pueblo sufrir. Incluso nuestra palabra en castellano, compadecerse. ¿Qué significa? ¿De dónde viene? Compadecer es padecer con alguien. Eso es compadecer de verdad. Cuando sufres con esa persona. Alguien está sufriendo y tú sufres con él. Eso es compadecerse y eso es lo que hizo Cristo aquí. Se compadeció de esta mujer. Ahora, nuestra compasión, por supuesto, no es como la de Cristo. Muchas veces nosotros mostramos compasión en el sufrimiento según la razón del sufrimiento. Muy pocos se compadecen del asesino que va a pasar 30 años en soledad en una celda. No, porque se lo merece. Cuando alguien desobedece y se hace daño, muchas veces no nos compadecemos porque decimos se lo merece, se lo merece. No nos compadecemos de aquel que se merece su sufrimiento, pero ¿sabes qué? Cristo sí. Cristo sí se compadece, incluso cuando sufrimos por nuestro pecado. Él se compadece de nosotros. Cristo no pregunta, oye, ¿por qué ha muerto este joven? Quizá este joven había muerto porque había hecho algo que no debía. Quizá este joven había muerto por una razón justa. Pero Cristo no pregunta la razón del sufrimiento. Eso no entra en la ecuación. Su corazón se conmueve viendo la situación, viendo esa muerte, viendo ese sufrimiento. Eso es algo tan desagradable en el corazón de Cristo que se conmueve. ¿Por qué entró la muerte al mundo? ¿Por qué hay muerte en este mundo? Pues tenemos que saber que la muerte entró por el pecado. Todos los males que hay en este mundo, todo el sufrimiento entró por el pecado. Si no hubiera pecado en este mundo, no habría sufrimiento. La razón última del sufrimiento siempre es el pecado. Si no hubiera pecado, el hombre no experimentaría ningún sufrimiento, porque hay espinas en las rosas por culpa del pecado, porque hay muerte en nuestra vida por culpa del pecado, porque hay sudor y dolor y cansancio por culpa del pecado, porque hay funerales por culpa del pecado, porque hay hospitales por culpa del pecado, porque la creación muchas veces crea tsunamis y terremotos que Dios los ordena por culpa del pecado. La razón última es el pecado, y Cristo podría haber venido aquí y haber dicho: ¿habéis visto este funeral? ¿Habéis visto lo que es la muerte? Tenéis muerte por culpa del pecado. Es lo que merecéis. Pero Cristo se conmueve. Cristo se conmueve. Dios es justo y la paga justa del pecado es la muerte. Pero tenemos que entender que nuestro Dios no es un Dios cruel, que le cause placer y deleite ver a la persona sufriendo el castigo que merece. No, no. Dice en Ezequiel Dios: yo no quiero la muerte del impío. Es verdad que si el impío continúa en su pecado sin arrepentirse, morirá eternamente en el infierno. Pero a Dios no se deleita en eso. Nuestro Dios muestra compasión por el pecador no arrepentido, incluso aquel que será condenado. Si muestra nuestro Dios incluso compasión por el pecador que será condenado toda la eternidad en el infierno, ¿cuánta más compasión tiene nuestro Dios por su pueblo? Su pueblo que como hemos leído en Jeremías 31, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. No te puedes imaginar lo grande que es la compasión de Dios por su pueblo. Ahora, y eso es la compasión de Dios. ¿Y cómo es la compasión de Cristo? Pues si vienes conmigo a Hebreos 4, versículo 15. Hebreos,
capítulo 4, versículo 15. Mira cómo es nuestro Salvador. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice ahí: porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Cristo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo puede compadecerse de nuestras debilidades. Y tenemos que entender que la compasión de Cristo es real y verdadera. Cuando hablamos de Dios, del Dios Trino, debemos entender que Dios no tiene pasiones como nosotros. Dios no tiene entrañas. Eso es lenguaje metafórico. Dios es eternamente feliz, eternamente dichoso, eternamente bienaventurado. Dios no puede ser afectado por las emociones de dolor, alegría, que son comunes a ti y a mí. A ti y a mí el dolor nos afecta, la alegría nos afecta, el sufrimiento nos afecta, pero Dios no puede ser afectado por todas estas cosas. Pero Cristo, que era Dios, pero también es hombre, Cristo, que es Dios y hombre, sí fue afectado por estas cosas. Sí fue afectado por estas cosas que a Dios, que no tiene pasiones, no le afectan. Así que la compasión de Cristo es tan real y verdadera como la nuestra, como nuestras mismas emociones, porque Él estuvo en nuestra piel. Su compasión es real y verdadera, pero su compasión también es con sentimientos análogos a los nuestros. Hay un libro de un puritano que habla específicamente de esto, de la compasión de Cristo. Se llama El corazón de Cristo hacia los pecadores. Y habla de que la compasión de Cristo es real, verdadera, es como la nuestra, con sentimientos análogos a los nuestros. ¿Sabes qué? Cuando el Hijo de Dios vino a esta tierra, no tomó la naturaleza de un ángel. No se hizo un ángel para venir a esta tierra, no. Él tomó la naturaleza humana para venir a esta tierra. Y es por eso que puede compadecerse, puede padecer con nosotros, porque Él se hizo hombre. Un ángel no puede compadecerse de nosotros, pero alguien que es hombre sí que puede compadecerse de nosotros. Con sentimientos y emociones tal como tú los sientes. Él sufrió hambre. Dios no sufre hambre, pero Cristo sufrió hambre, sufrió sed, tuvo alegría, enojo, tristeza, deseo, paz, dolor. Él fue llamado el varón de dolores. Dios no tiene dolores, pero Cristo fue llamado el varón de dolores. Todo eso lo experimentó Cristo cuando estuvo en este mundo. Por eso puede compadecerse. ¿Quién más adecuado para compadecerse de nosotros que aquel que sufrió nuestros dolores? Y su compasión es también porque Él compartió nuestra fragilidad. Quizá lo has dicho alguna vez, que nadie puede ayudar en aquello que ignora. Si yo ignoro algo, seguramente no puedo ayudarle. Si yo ignoro cómo se recoge la aceituna, seguramente no podré ayudaros en cómo se recoge la aceituna. Si un soltero, seguramente le va a costar mucho aconsejar a una pareja casada que tiene problemas, porque no ha vivido esas cosas. Pero Cristo puede compadecerse. Cristo puede ayudar porque Él ha vivido el sufrimiento. Él ha vivido ese sufrimiento. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Cristo puede. Cristo puede y Cristo se compadece de tu debilidad porque Él las ha vivido. Y quizá decimos, bueno, Cristo puede compadecerse de todo, pero en cuanto al pecado no puede compadecerse, ¿no? Porque Cristo era sin pecado. Por supuesto que Cristo era sin pecado. Pero Cristo puede compadecerse de ti incluso en el pecado, porque Cristo fue tentado más que nadie. Cristo sabe lo fuerte que es la tentación. Él fue tentado más que tú y más que yo. Por eso puede compadecerse cuando eres tentado, porque Él sufrió esa tentación en sus propias carnes. Y quizá alguno dice, pero bueno, ahora Cristo está en el cielo. ¿Cómo se va a compadecer de nosotros? Porque en la tierra conocemos a algunos que cuando ascienden de posición se olvidan de sus semejantes. Cuando son ascendidos a un lugar de prominencia, entonces me olvido de compadecerme de los míos. ¿Es Cristo así? Por supuesto que no. Cristo ha sido ascendido ahora al trono de gloria, pero Él se compadece. Se compadece. Cristo hoy se compadece en el cielo de ti. La memoria de las cosas que Él sufrió aquí abajo siempre permanecen por completo en Él. Con nosotros muchas veces no pasa eso. ¿Os acordáis de José?
ayudó al copero, y cuando el copero volvió a ascender al trono, cuando volvió a ascender a su posición de privilegio, se olvidó de José. Ya no se compadece de él, pero Cristo no es así. ¿Qué le dijo el ladrón en la cruz? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo ha ascendido al trono y se sigue compadeciendo de aquellos que vienen a Él, se sigue compadeciendo en el sufrimiento. La compasión de Cristo es mucho más de lo que puedes imaginar. Cuidado con pensar y con imaginarnos a un Cristo que deja la compasión a un lado, a un Cristo que solo está buscando que falles para darte, a un Cristo cruel. Cuidado con imaginarnos a un Señor y Salvador así, porque como a veces decimos nosotros, la duda ofende, y no darnos cuenta de lo grande que es la compasión de Cristo para pecadores, muchas veces puede ofenderle al corazón de Dios, puede ofender al corazón de Cristo. Pero yendo al texto, en segundo lugar, no solamente queremos ver que Cristo se compadece de ti y cómo es la compasión de Cristo, sino en segundo lugar queremos ver cómo Cristo se acerca a ti en tu sufrimiento. Cristo se acerca a ti en tu sufrimiento. Volviendo al capítulo 7 de Lucas, vemos que Cristo había hecho un viaje de unos 50 kilómetros para ir de Capernaum, donde vimos que sanó al siervo del centurión, a ir a la ciudad de Naín. Era una ciudad que había que ir cuesta arriba, quizá unos 2 días de Capernaum, si no pararon en algún otro pueblo. Seguramente en el camino, quizá más gente de diversas poblaciones se fue sumando. Y al llegar a la ciudad de Naín, vemos que se encuentran con una procesión funeraria. Parecido aquí, cuando hay en un funeral, la gente acompaña a los familiares al cementerio, pues algo así. Llegan a la ciudad de Naín y ven que de la ciudad está saliendo una multitud de gente, mucha gente en un funeral, llevando el féretro, llevando a enterrar a la persona que había fallecido. Y Cristo se acerca. Y vemos que Cristo mismo es el que se acerca. No se acercan los de la procesión funeraria, no se acercan los que estaban llorando a Cristo a pedirle ayuda, no, es Cristo el que se acerca. No fue la mujer viuda la que vino a Cristo. ¿Os acordáis en los casos de las otras resurrecciones? Cuando Cristo resucitó a Lázaro, María y Marta mandaron a llamar a Cristo, que viniera a sanar a Lázaro. Con la hija de Jairo que murió, fue Jairo corriendo que fue a Cristo a decirle que viniera. Pero aquí nadie le dice a Cristo que venga. Ella no buscó a Cristo, ni le llamó, ni le pidió que hiciera nada con su hijo. Nadie le pidió nada a Cristo. Cristo lo hizo todo. Él es el que se acerca. Él es el que viene todo el camino para mostrar compasión. Y es que así es. Esa es una de las grandes características del amor y la compasión de Dios y de Cristo. No es que tú haces medio camino y Dios hace el otro medio camino. No, Dios hace todo el camino. Cristo hizo todo el camino del cielo a la tierra para mostrar ese amor. No creas que Cristo te amó porque tú le amaste. No. No creas que es algo a mitad. No. Él lo hace todo. En su compasión Él lo hace todo. Él dejó la gloria cuando tú ni habías dejado tu pecado. Él dejó el cielo cuando tú nunca has dejado la tierra. Él te amó cuando tú seguías enemistado con Él. Eso es la compasión. La compasión que soberanamente Él viene y hace todo en eso. Pero no solamente eso, Cristo se acerca de una manera providencial. Porque podríamos decir, anda, mira, qué coincidencia. Justo cuando Cristo y la multitud que le seguía llegan a Naín, justo salía una procesión funeraria, ¿no? ¿Qué coincidencia? Pues por supuesto que no hay suerte ni coincidencias, todo Cristo lo tenía planeado. Y Cristo controló todos los detalles. Vemos algo curioso, 2 multitudes juntándose aquí. 2 grupos de gente muy distintos. Un grupo venía alegre, escuchando a Cristo, viendo su poder, maravillados por los milagros que hacía. El otro grupo sale de la ciudad desolado, triste, habiendo vivido una tragedia, escuchando los lloros de la muerte, viendo el poder de la muerte. ¿Y qué hace Cristo y los que le siguen? ¿Se quedan aparte, viendo toda esta procesión de la muerte? A ver lo que hacían, no.
Cristo y la multitud que le seguía se unen a ellos, se mezclan con ellos, van con ellos, se acercan. Esa es la compasión de Cristo. La iglesia, somos esa multitud de gente que va con Cristo, como iban aquí, somos sus discípulos, gozosos porque estamos con Cristo. Pero ¿qué hacemos cuando nos encontramos con las multitudes en el mundo que sufren, que viven en sus delitos y pecados, incrédulos sin Cristo? ¿Nos compadecemos de ellos o damos un paso atrás y dejamos que continúen? Cristo no hizo eso. En su compasión fue y se unió en este funeral. Hagamos lo mismo para poder dirigirles a aquel que es la vida, para poder dirigirles a Cristo. Acerquémonos a ellos. También Cristo se acercó en el momento exacto. No esperó a que volvieran de enterrar al difunto, sino que quiso que fuera justo cuando el difunto estaba allí en el féretro. En este momento exacto llegó Cristo para mostrar su poder, para compadecerse de ellos. Alguno pudiera decir, ¿y por qué no vino antes de que muriera? Es la misma pregunta que le hicieron Marta y María a Cristo. ¿Por qué no has venido antes que Lázaro muera? Pero Cristo vino en el lugar, en el momento exacto, para mostrar su poder, para que creyesen en Él. Y Cristo se acerca a ti en tu sufrimiento, en el momento exacto. Él siempre está contigo, pero se acerca más en el momento en que de verdad más lo necesitas. Quizá habéis escuchado la ilustración. Un hombre escribió que había tenido un sueño y en el sueño veía su vida como unas pisadas a lo largo de la playa. Y veía cómo él iba solo, había 2 pisadas, pero en el momento en el que conoció a Cristo Jesús, ahí había ya 2 pares de pisadas por la playa, y ahí veía cómo Cristo había ido siempre con él, desde el momento en el que él recibió a Cristo como Señor y Salvador. Pero de repente en este sueño él vio que en los momentos más difíciles de su vida solo había un par de pisadas. Y entonces le dijo, Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me dejaste solo en los momentos tan difíciles? Entonces el Señor le tuvo que decir, te equivocas, te equivocas. En esos momentos más difíciles yo no te dejé solo, sino que te llevaba en brazos. Te llevaba en brazos en esos momentos tan difíciles, por eso solo hay un par de pisadas. Y eso es lo que hace Cristo en su compasión. Eso es lo que hace. Se acerca en el momento exacto que más lo necesitas y te lleva en brazos. Y no es solamente eso, sino que Cristo se acerca tanto en su compasión, tanto que toca tu vida. Nos dice aquí en el versículo 14 que acercándose tocó el féretro. No es que se quedara de los rezagados, no es que fuera lejos, no, estaba justo en el medio, justo donde estaba el féretro, se acercó tanto que tocó el féretro. Sabemos por nuestra experiencia que no hay nada que muestre más compasión como la presencia física, incluso el contacto físico. En un funeral, un abrazo bien dado. ¿Cómo lo apreciamos? El abrazo de alguien, una mirada cercana, compasiva. Un mensaje por el móvil nunca va a hacer eso. Nunca va a hacer eso. Incluso una llamada, y por supuesto hay circunstancias por las que a veces no se puede ir, pero una llamada no va a hacer tanto como la presencia física y cercana. Y Cristo se acerca tanto que estaba ahí en el medio de la situación, tan cercano, mostrando su compasión. Tanto que tocó el féretro, tocó la situación, tocó todo lo que había ahí, y vamos a ver que todo cambió. ¿Has experimentado ese toque de Cristo en tu vida? Si de verdad conoces a Cristo, por supuesto, Él tocó tu vida cuando le conociste, cuando te convertiste, cuando Él te convirtió y cuando Él te salvó. Pero incluso después de eso, en el sufrimiento, seguro que podrás decir que has notado que Cristo estaba ahí, que Él se acercaba, en su compasión Él vino y tocó tu vida, tocó la situación. Cristo se acerca. Cristo no se queda lejos. Cristo se acerca a ti en su compasión. Pero en tercer lugar queremos ver que Cristo te habla. Cristo te habla en tu sufrimiento.
Cristo se compadece de ti, Cristo se acerca a ti en tu sufrimiento, pero Cristo te habla en su sufrimiento. Nosotros muchas veces cuando vamos a un funeral, cuando alguien ha perdido a un familiar querido, nos quedamos sin palabras. Y incluso cuando es una situación tan trágica, es que no tenemos qué decir, porque no podemos ponernos en la piel de esa persona y no nos salen las palabras. Algunos incluso dicen demasiado, y mejor sería que se callaran. Otros no dicen nada porque no saben qué decir. Pero te aseguro que el que siempre tiene la palabra correcta para decir es Cristo. Y aquí dice solamente 2 palabras. En el versículo 13 dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores, no llores. 2 palabras solamente, pero 2 palabras llenas de esa compasión y ternura y amor que Cristo tiene. No llores. ¿Por qué le dice no llores? ¿Por qué? Porque nuestras lágrimas en el sufrimiento tocan y conmueven el corazón de Cristo. Por eso le dice no llores. No llores porque su corazón, el mismo corazón de Cristo, fue conmovido. Así el salmista le decía a Dios en el Salmo 56, ¿no están mis lágrimas en tu recipiente y en tu libro? Dios sabe tus lágrimas y Dios las ve y a Él le tocan y le conmueven. En el cielo incluso se nos dice que Dios enjugará toda lágrima de nuestros hijos, de nuestros ojos. ¿Por qué no llores? Porque no es una bronca ni una reprimenda lo que Cristo le dice. No se lo dice como deja de llorar. No es ni bronca ni reprimenda, es consolación y ánimo. ¿No nos ha dado Dios a su Espíritu, el Espíritu de Cristo? ¿Cómo lo llama Jesús? Al Espíritu que Él nos ha dejado en nuestra vida, lo llama Consolador. Porque viene a consolarnos, porque el pecado ha traído dolor y lágrimas a tu vida, pero Cristo lo que ha venido a traer en su Espíritu es gozo, es uno de los frutos. Por eso le dice no llores. ¿Por qué le dice entonces no llores? También porque Cristo está a su lado, porque Cristo está a su lado, porque Él es suficiente. Has perdido otras cosas, sí, pero Cristo está a tu lado. ¿No te es mejor Cristo que 10 hijos? Él se ha acercado a ti. Como dice la canción, con Cristo en la barca todo marcha feliz. También podemos decir, con Cristo en el funeral todo cambia para bien. ¿Por qué le dice no llores? Porque pronto iba a ver a su hijo otra vez. Cristo iba a resucitar a su hijo. Cristiano, aquí, ¿lloras por un ser querido que murió en el Señor? Es normal que llores. Pero nos dice Pablo, no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. No llores porque aquel familiar que murió en el Señor, aquel ser querido, su alma vive hoy presente en el Señor. Y no solo eso, no llores porque muy pronto lo volverás a ver, porque Cristo resucitará a todos los suyos. Solo ha dormido en el Señor su cuerpo por un tiempo y en la venida de Cristo todos resucitarán para estar en gloria con el Señor. Hemos leído esa profecía de Jeremías 31. Y en Israel se decía muchas veces cuando había una tragedia, cuando había gran dolor y gran llanto, se decía Raquel que llora a sus hijos. Se decía así, porque Raquel no podía tener hijos por mucho tiempo y lloraba a Jacob queriendo tener hijos. Y en la profecía decía ahí que Raquel no quería ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Y dice después, así ha dicho el Señor, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque hay salario para tu trabajo, dice el Señor, volverán de la tierra del enemigo, esperanza hay también para tu porvenir, y los hijos volverán a su propia tierra. ¿Estás llorando? ¿Hay sufrimiento en tu vida? Quizá yo no lo sé, quizá nadie más lo sabe, tú lo sabes. Quizá un ser querido, un padre, una madre que ha fallecido, Cristo viene y te dice, no llores. Quizá es un sufrimiento continuo, un marido que maltrata a su mujer, un caso de dificultad dentro de la familia y Cristo te dice, no llores. Un hijo descarriado, muerto en sus delitos y pecados y Cristo dice, no llores. Un pecado en el que has vuelto a caer otra vez y piensas que nunca tendrás victoria y piensas que Cristo te ha abandonado y Cristo viene y te dice, no llores, no llores. Una enfermedad crónica que te ha sido anunciada, que la tienes y no sabes cómo vas a tirar para adelante. Y Cristo te dice, no llores. Cristo es el mismo que dijo tantas veces, no temas, no llores. Y eso es lo que más necesitas escuchar. Es la voz de Dios en tu sufrimiento.
Y esa voz es compasiva. Acude a Cristo. Acude a Cristo en tu aflicción. Acude a Cristo en esa humillación que estás sufriendo. Y escucha su voz. Eso dijo el salmista en el Salmo 119. Bueno me es haber sido afligido o humillado. Es algo bueno. Y decimos, ¿cómo que puede ser bueno? Y dice el salmista, para que aprenda tus estatutos. Porque muchas veces sin la aflicción no escucharíamos la voz de Dios. ¿Cuántas veces ha ocurrido? ¿Cuántas veces ha ocurrido que a través de una aflicción, una enfermedad, un accidente, una tragedia, una persona escucha las palabras del Evangelio de Cristo? Tenemos en nuestra iglesia personas que fue a través de enfermedad que escucharon la palabra del Evangelio de Cristo. ¿Y sabes qué? Cualquier cosa es mejor que vivir en la despreocupación y morir en el pecado. Es 1000 veces mejor vivir esta vida en un sufrimiento continuo y acudir a Cristo que vivir cómodamente y morir sin Cristo y sin esperanza. Por eso Dios trae la aflicción. Porque en la aflicción Él nos quiere hablar. Y lo más importante en la aflicción y en el sufrimiento es que escuches la voz compasiva de Cristo que te dice, no llores, no llores. Pero Cristo no solamente es compasivo, no solamente se acerca a ti en su compasión, no solamente te habla con amor y ternura en tu sufrimiento, pero Cristo actúa en tu sufrimiento. Y vemos que Él actúa en un poder compasivo. La compasión de Cristo le lleva a actuar. No se queda en un acercamiento ni se queda en palabras, solamente Cristo actúa. Su amor no puede dejar las cosas como están. Las demás personas que había en esta situación, en este evento, solo podían acercarse a la viuda, sí, mostrarle sus condolencias, podían hablar alguna palabra de consolación, no podían hacer mucho más. Quizá algunos, los mejores de ellos, dirían, bueno, te intento ayudar con algo de mis bienes, o pues, mi casa está abierta para que entres, pero ya está, era todo lo que podían hacer. Pero Cristo no solamente se acerca al pecador, no solamente le habla al pecador en su sufrimiento, no, Cristo vino a hacer mucho más que eso. Él vino a actuar en favor del pecador, Él vino a dar su vida por el pecador. Cristo no solamente vino, como algunos dicen, no, vino y se hizo hombre para vivir como nosotros solamente. El Cristo vino y se hizo hombre para ser un gran maestro, y muchos en este mundo creen que Cristo solo vino a ser maestro y ejemplo, y ya está. Pero si Cristo solamente vino a ser maestro y ejemplo, no hay manera de ser salvos. Cristo vino a hacer mucho más que eso. Cristo vino a salvar. El Hijo del Hombre, como dice Lucas 19:10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora Él actúa con un poder que solo Dios puede tener. Hay un detalle que estaba pensando en el versículo 13, y es que ahí Lucas nos dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Es la primera vez en todo el Evangelio que el narrador Lucas llama a Jesús el Señor. Pedro le había llamado Señor, el leproso le había dicho Señor, el centurión le había dicho Señor, el mismo Cristo había dicho de él, yo soy Señor del día de reposo, pero Lucas siempre lo ha llamado Jesús hasta aquí, que lo llama el Señor. Así se llamaba a Dios en el Antiguo Testamento, el Señor, dándonos a entender que Jesús de Nazaret no es otro que Dios manifestado en la carne. Y después de eso nos dice, el Señor se compadece de ella. El Todopoderoso, el Soberano, el Dios de dioses, se ha encarnado y se compadece de esta persona. Y lo que va a hacer Cristo aquí demuestra que Cristo es Dios. Que Cristo es Dios, porque nadie puede dar nueva vida a otra persona por su propio poder. ¿Qué hacía Elías y Eliseo, los profetas, cuando obraban para que resucitara una persona? En sus ministerios resucitaron personas, pero no era por su poder. Ellos tenían que orar y orar y orar a Dios para que la persona resucitara. Y Dios, cuando quería, Dios les dio esa bendición. Pero era a través del poder de Dios. Pero aquí Cristo no ora a Dios. No le dice, Padre, te ruego que le des vida a este joven. No. Cristo dice, joven, a ti te digo. Porque Cristo tiene el poder para resucitar, porque Él es Dios.
Él es Dios. A ti te digo, levántate. Cristo actúa en su compasión con un poder que da vida. Cristo cambia las cosas, cambia la situación de esta mujer. Cristo toca el féretro, nos dice ahí se acerca tanto que toca el féretro. Y estaba pensando en este texto. No lo puedo decir con seguridad. Este féretro, la palabra féretro, nos dice que era un lugar, no era un ataúd con tapa, sino como un diván donde estaba abierto, seguramente. Entonces Cristo toca este féretro. Seguramente toca incluso al muerto, porque Cristo es el puro. Él puede tocar lo impuro sin contaminarse. Cristo toca el féretro. Y quizás en este mismo toque el muerto fue resucitado. Porque después le dice, joven, a ti te digo, levántate. ¿Un muerto puede escuchar? No, un muerto no puede escuchar. ¿Un muerto puede levantarse? Por supuesto que no, un muerto no puede levantarse. ¿No es absurdo que Cristo diga eso? No, porque la palabra de Cristo, la presencia de Cristo tenía poder y tuvo poder para darle vida. Cristo lo resucitó antes de decirle las palabras, joven, a ti te digo, levántate. Porque es lo que hizo el joven. El joven escuchó estas palabras y se levantó. Y Cristo vence a la muerte. Es lo que Él vino a hacer. Aquí encontramos que Cristo tiene poder sobre la muerte. Y por eso estamos seguros de que Él es el que nos puede dar nueva vida a nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él puede dar nueva vida, de la misma manera que resucitó al hijo de la viuda de Naín, de la misma manera que resucitó al hijo de Lázaro, a Lázaro, de la misma manera que resucitó a la hija de Jairo. Cristo tiene poder para dar vida espiritual a aquellos que están muertos, incrédulos en sus pecados. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Contra Cristo no puede. La muerte es lo que a todos nos gana. Hay gente que puede vencer otras cosas, pero no puede vencer la muerte. No puede vencer la muerte, pero Cristo tiene las llaves de la muerte. Cristo es el que vence la muerte, la venció por sí mismo. Él se levantó al tercer día. Y Cristo tiene el poder para levantar a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Y por supuesto, en esta narración, en este milagro de Cristo, vemos también que Cristo es el que da nueva vida a aquellos que vienen a Él. ¿Eres tú una madre o un padre como la viuda de Naín? ¿Lloras que tu hijo esté muerto? No digo muerto físicamente, sino muerto espiritualmente. ¿Lloras tu soledad como lloraba ella? ¿Lloras que no puedes tú hacerle despertar? Que le diste vida física, sí, pero no puedes darle vida espiritual. Y lloras como esta mujer lloraba por su hijo que había muerto. Pues sabes que Cristo se compadece de ti. Cristo se acerca a tu situación, tanto que toca tu vida. Cristo te habla. Y su palabra consuela tu alma cuando Él te dice no llores. ¿Y por qué no llores? Porque Él tiene el poder para darle vida a tu hijo perdido. Cristo tiene el poder para decirle a tu hijo, joven, a ti te digo, levántate. Cristo lo puede hacer. ¿Y sabes qué? En su compasión Cristo lo desea hacer. Cristo lo desea hacer, no te desesperes. Cristo en su compasión viene y te dice no llores. Estos días estoy leyendo el libro de Hebreos en mi lectura diaria. Y es tremendo ver cómo Cristo aquí se identifica con su pueblo. Él empatiza con nosotros. Se pone a nuestro mismo nivel humano. Eso es lo que hizo en su encarnación. Hebreos 2:17 dice que Él debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él vino a esta tierra para compadecerse de nosotros. Y no solamente se compadece como algo sentimental, no, Él se acerca. Él nos habla y Él actúa. ¿Y cómo actuó? Dando vida a este joven, pero más que nada Él se acerca en su compasión dando vida espiritual a aquellos que no la tienen, a aquellos que están muertos. Te quiero preguntar, joven, adulto, ¿cómo está tu alma? ¿Sigues muerto en tus delitos y pecados?
Joven, ¿te has entregado a Cristo? Cristo hoy te dice las mismas palabras que le dijo a este joven. Joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. Quizá te has criado en una familia cristiana, pero eso no es suficiente. Has nacido muerto espiritualmente. Necesitas escuchar las palabras de Cristo. Necesitas nueva vida. Ven a Él, levántate. Levántate y ven a Cristo en arrepentimiento y en fe. Es tan simple como ir a tu casa hoy, ir a tu habitación y orar y pedirle al Señor, Señor, soy pecador, Señor, estoy muerto espiritualmente, me arrepiento de mis pecados y creo en ti. Y Él promete que si haces eso, Él te dará nueva vida. Joven, a ti te digo, levántate. Cristo tiene el poder, Cristo actúa. Esa es la compasión de nuestro Señor. Ese es el corazón que se conmueve de nuestro Señor. Una compasión mucho más grande de la que puedes imaginar. No dudes de la compasión de Cristo. No la dudes ni por un segundo, la duda ofende. En tus sufrimientos, la compasión de Cristo es mucho más grande de lo que puedes imaginar. Vamos a orar. Padre Celestial,